Llévame a donde vas. Actualizamos las noticias. Jazmín, ¿qué te parece? Sí, cómo no. Pero arrancamos con una medio trágica. ¿Qué Así pasó en es. Las Vegas? Sí, bueno, terror total. Esto prácticamente está conmocionando a la opinión pública internacional. Porque imagínense ustedes, Sí. un concierto de country al aire libre en Las Vegas, todo Ay, lindo. sí. De repente a las 10 de la noche se escuchan tiroteos y no se entiende Que de no dónde eran vienen. bombas ni algo No. ni algo que tenga que ver con el Escucha, concierto. claramente Sí. eran metralletas de un arma de fuego, y es así que la gente comenzó a correr, no sabía a dónde escapar. Algunos Qué se agachaban, bárbaro. se tiraban al piso haciendo cuerpo a tierra, otros, bueno, simplemente se dedicaron a filmar todo ese terror. Algunos señalaban que Sí. observaron ráfagas desde el hotel Mandala Bay. Es allí donde se dirigió la policía y según información preliminar, el autor de los disparos, habría sido abatido en el piso 32 del Mandala Bay de Las Vegas. Ahora surgen otras informaciones que señalan que supuestamente él se habría suicidado y ya las fuerzas del orden lo encontraron muerto. Lo cierto y lo concreto es que este hombre también falleció. Él habría actuado solo. Se trata de Stephen Paddock, de 64 años. Horas después también detuvieron a su compañera sentimental, Marilu Denley. Y se está buscando conocer cuál habría sido el móvil que llevó a este hombre a semejante y atroz acción. Bueno, hay de ¿Cuántas momento personas dentro del previo durante el concierto? 40.000 personas. Estaba lleno. Lleno. ¿Y de las cuales? 50 lamentablemente ya fallecieron. Se habla de Ya. 200 heridos, varios de ellos en situación crítica, por lo cual podría cambiar con el transcurso de las horas también la cantidad de víctimas fatales. Qué Y esto bárbaro. drástico que una vez más seguramente va a replantear todo el sistema de seguridad interna Por en los supuesto. Estados Unidos. Ya vimos también que tuiteaba las autoridades de ese país, y uno se pregunta realmente cómo es posible que en Estados Unidos y en un concierto puedan ingresar. ¿Verdad? Bueno, pero en este caso sería desde el edificio un Claro. arma de alto calibre. Por supuesto, ya se va a estar investigando con el trayecto de las balas seguramente desde dónde exactamente se produjeron los disparos. Pero por el momento, según lo que vieron algunos testigos, las ráfagas vinieron desde aquel edificio que vemos al fondo con luces en forma vertical, el Hotel Mandala Bay. Ese edificio icónico, porque realmente solemos ver en premiaciones, en películas, ese lugar de Las Vegas, y se ve justamente al fondo, como ya bien lo Al describía fondo a la Jazmín. izquierda, sí. Sí. ¿Y se sabe algo más de este terrorista, Y Jazmín? de momento la única sospecha es que habría actuado solo. No se conoce de antecedentes, si es que tenía algún tipo de perturbación o si es que Sí. ya en el pasado tenía antecedentes penales, pero bueno, son informaciones que van a ir surgiendo con el transcurrir de las horas. Perfecto. Llévame a donde vas.